Bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente número uno de chismes de celebridades, noticias calientitas y todo lo que ustedes, mis amores, quieren saber sobre sus ídolos. Si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita y déjenme un like bien grandote para que esta servidora pueda seguir investigando y trayéndoles la información más exclusiva del mundo del espectáculo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el universo Kandem. Como ya saben, la noticia bomba que les di la semana pasada sacudió las redes sociales. La posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos robó el corazón en Erkencikus, vuelvan a trabajar juntos y nada menos que en Hollywood, ha desatado una verdadera locura. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué tan avanzadas están las negociaciones? ¿Y cuál es el obstáculo que podría impedir este reencuentro soñado? En el vídeo anterior, les conté sobre la exigencia de la productora de Hollywood de incluir una cláusula en el contrato que obligaría a Can y Demet a pasar tiempo juntos fuera del set de grabación. Esta cláusula, cuyo objetivo es alimentar la química en pantalla y promocionar la serie, ha generado controversia, especialmente por el matrimonio de Demet Özdemir. Pero hoy, les traigo aún más detalles sobre esta cláusula y cómo estaría afectando las negociaciones. Según mis fuentes, la productora no solo exige que Can y Demet pasen tiempo juntos, sino que también estaría especificando el tipo de actividades que deberían realizar. Agárrense fuerte porque esto se pone interesante. Al parecer, la productora querría que Can y Demet fueran vistos juntos en eventos públicos, premieres, alfombras rojas y hasta en cenas románticas. Sí, lo escucharon bien. Cenas románticas. La idea es que los medios de comunicación y los fans puedan captar momentos de complicidad y cercanía entre ellos, lo que alimentaría los rumores de un posible romance y generaría aún más expectativa por la serie. Imagínense la situación. Demet casada, teniendo que asistir a cenas románticas con Can, todo por exigencias de un contrato. Sería una bomba de tiempo. No solo pondría en riesgo su matrimonio, sino que también la sometería a una presión mediática inimaginable. Pero, ¿qué opina el esposo de Demet de todo esto? Según mis fuentes, el matrimonio de Demet y su esposo ha estado atravesando por una crisis desde hace varios meses. Los rumores de infidelidad y desacuerdos son constantes, y la posibilidad de que Demet trabaje con Can en Hollywood no ha hecho más que agravar la situación. Al parecer, el esposo de Demet estaría furioso con la idea de que su esposa tenga que pasar tiempo a solas con Can, y no estaría dispuesto a tolerar las exigencias de la productora. De hecho, algunos medios turcos aseguran que el esposo de Demet habría exigido a la actriz que rechace la oferta de Hollywood, amenazándola con el divorcio si acepta el papel. La tensión es palpable. Demet se encuentra en una encrucijada, dividida entre su carrera, su matrimonio y sus sentimientos. ¿Qué camino elegirá? ¿Priorizará su carrera y aceptará la oferta de Hollywood, arriesgando su matrimonio? ¿O renunciará a esta gran oportunidad para salvar su relación? Mientras tanto, Can Yaman se mantiene en silencio. No ha hecho ninguna declaración pública sobre la oferta de Hollywood, ni sobre la cláusula que obligaría a Demet a pasar tiempo con él. Sin embargo, algunos amigos cercanos al actor aseguran que Can estaría muy emocionado con la idea de volver a trabajar con Demet, y que estaría dispuesto a hacer lo que sea necesario para que la serie se concrete. Pero aquí no termina la cosa. Porque al parecer, la productora de Hollywood no solo está exigiendo que Can y Demet pasen tiempo juntos fuera del set, sino que también estaría planeando una campaña de marketing muy agresiva para promocionar la serie. Agárrense porque esto se pone aún más escandaloso. Según mis fuentes, la productora querría que Can y Demet protagonizaran una sesión de fotos muy sensual, en la que se mostraría su química y su atracción física. Imagínense a Can y Demet, casi desnudos, abrazados y besándose para promocionar la serie. Sería un escándalo de proporciones épicas. Además, la productora estaría planeando una serie de entrevistas y programas de televisión en los que Can y Demet hablarían sobre su relación, su química y su experiencia trabajando juntos. La idea es crear una narrativa romántica entre ellos, que alimente los rumores de un posible romance y genere aún más expectativa por la serie. La productora no está escatimando en gastos para asegurarse de que la serie sea un éxito. Está dispuesta a hacer lo que sea necesario, incluso si eso significa poner en riesgo el matrimonio de Demet. Pero, ¿qué opina Demet de todo esto? Según mis fuentes, Demet estaría muy incómoda con las exigencias de la productora. No le gusta la idea de tener que fingir un romance CEO.
Khan, y no quiere poner en riesgo su matrimonio por un papel en Hollywood. Sin embargo, Demet también es consciente de que esta es una gran oportunidad para su carrera. Hollywood es la meca del cine, y protagonizar una serie de alto presupuesto podría catapultarla a la fama internacional. Demet se encuentra en una situación muy difícil. Tiene que sopesar los pros y los contras de aceptar la oferta de Hollywood y tomar una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Mientras tanto, los fans de Khan y Demet están enloquecidos. La noticia de su posible reencuentro en Hollywood ha desatado una ola de entusiasmo y expectativa en las redes sociales. Los fans están creando hashtags, compartiendo fotos y vídeos de Khan y Demet, y pidiendo a la productora que haga todo lo posible para que la serie se concrete. El fandom Khandem está más vivo que nunca. Los fans están convencidos de que Khan y Demet están destinados a estar juntos, y que esta serie de Hollywood es la oportunidad perfecta para que se reencuentren y vivan su historia de amor. Pero, ¿qué tan probable es que esta serie se haga realidad? Según mis fuentes, las negociaciones están en una etapa muy avanzada. La productora está muy interesada en contar con Khan y Demet, y está dispuesta a hacer concesiones para convencerlos. Sin embargo, la decisión final está en manos de los actores. Ellos son los que deben decidir si están dispuestos a asumir este reto, tanto profesional como personal. Si aceptan, estaríamos hablando de una de las noticias más importantes del año en el mundo del espectáculo. Un reencuentro que rompería récords de audiencia, que generaría millones de dólares en ingresos y que, por supuesto, nos daría mucho, pero mucho de qué hablar. Pero si rechazan la oferta, esta historia quedaría como una simple especulación, un sueño frustrado para los Khandem shippers. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar y estar atentos a cualquier novedad. Seguiré investigando, buscando más información y manteniéndolos al tanto de todo lo que suceda. Prometo ser la primera en contarles si esta noticia bomba se confirma o si, lamentablemente, se queda en un simple rumor. Ahora, hablemos un poco más sobre la serie en sí. Según mis fuentes, la serie estaría basada en una novela romántica muy popular, que ha sido traducida a varios idiomas y ha vendido millones de copias en todo el mundo. La historia trata sobre dos personas que se conocen en circunstancias inusuales y se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve amenazado por obstáculos externos, como la diferencia de clases sociales, la oposición de sus familias y los secretos de su pasado. La serie estaría ambientada en una ciudad cosmopolita, como Nueva York o Los Ángeles, y contaría con un elenco de actores internacionales. La productora querría que la serie tuviera un estilo visual muy cuidado, con una fotografía espectacular y una banda sonora emotiva. La idea es crear una serie romántica que sea atractiva para el público de todo el mundo, y que pueda competir con las grandes producciones de Hollywood. Pero, ¿qué papel interpretarían Khan y Demet en esta serie? Según mis fuentes, Khan interpretaría al protagonista masculino, un hombre guapo, rico y exitoso que se enamora de la protagonista femenina. Demet interpretaría a la protagonista femenina, una mujer inteligente, independiente y con un gran corazón, que lucha por superar los obstáculos y alcanzar sus sueños. La química entre Khan y Demet sería fundamental para el éxito de la serie. La productora confía en que su química natural y su talento actoral serían suficientes para convencer al público de que están enamorados. Pero, ¿qué pasaría si Khan y Demet no logran conectar en la vida real? ¿Podrían fingir un romance para promocionar la serie? Esta es una de las grandes interrogantes que rodean a este proyecto. La productora está dispuesta a correr el riesgo, pero sabe que si Khan y Demet no logran convencer al público de que están enamorados, la serie podría ser un fracaso. Por eso, la productora está haciendo todo lo posible para que Khan y Demet se sientan cómodos y relajados en el set de grabación. Les está dando libertad creativa, les está permitiendo improvisar y les está animando a conectar a nivel personal. La productora confía en que si Khan y Demet se permiten ser ellos mismos, su química natural brillará y el público se enamorará de su historia de amor. Pero, ¿qué pasaría si Khan y Demet se enamoran de verdad? ¿Qué pasaría si su romance traspasa la pantalla y se convierte en algo real? Esta es una posibilidad que la productora no descarta. De hecho, algunos creen que la productora estaría secretamente deseando que Khan y Demet se enamoren de verdad, ya que eso generaría aún más publicidad para la serie. Pero, ¿sería justo para Demet, que está casada? ¿Sería ético que la productora fomentara un romance entre Khan y Demet, a sabiendas de que podría poner en riesgo el matrimonio de la actriz? Estas son preguntas
difíciles que no tienen una respuesta fácil. La productora tiene que sopesar los beneficios y los riesgos de fomentar un romance entre Khan y Demet, y tomar una decisión que sea lo mejor para la serie y para los actores. Mientras tanto, los fans de Khan y Demet siguen soñando con un final feliz. Siguen creyendo en su amor y siguen esperando que esta serie de Hollywood sea la oportunidad perfecta para que se reencuentren y vivan su historia de amor. Y yo, como su chismosa favorita, seguiré aquí, investigando, informándoles y manteniéndolos al tanto de todo lo que suceda. Prometo ser la primera en contarles si esta noticia bomba se confirma o si, lamentablemente, se queda en un simple rumor. Así que manténganse atentos a mi canal, suscríbanse, activen la campanita y déjenme un like bien grandote. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles las noticias más exclusivas y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.